gracias porque hayáis contado en una revista universitaria con una maestra. Espero que sea una nueva aventura y que esto siga, porque yo creo que la universidad y la escuela tienen que ir muy de la mano en educación. Entonces, bueno, que vayamos limando esa frase tan manida de mucho profesorado de queremos práctica y no teoría, porque la teoría y la práctica van siempre de la mano, aunque no seamos conscientes de ello. Entonces, porque estoy muy contenta de estar con la revista Márgenes. Yo soy maestra de vocación, pero yo creo que he fabricado esa idea porque luego la enseñanza me ha encantado. En realidad no soy maestra de vocación. Yo soy maestra porque mi familia era una familia, mi abuelo eran agricultores, una familia con 4 hijos, económicamente no podían permitirse ir mucho más allá. Lo que había, aparte de gente sin una educación superior, era un maestro que era mi tío y era un ejemplo maravilloso. Y bueno, pues parecía que yo iba encaminada a ser maestra, entonces por eso soy maestra. Pero es verdad que cuando empecé a ser maestra, los inicios fueron muy duros, pero después me encantó la profesión y entonces he disfrutado mucho como maestra, he aprendido mucho y, y bueno, pues ahora sí podría decir que soy maestra de vocación después de tanto tiempo. Yo la universidad la recuerdo como una época que no me enseñó mucho. O sea, yo era como obtener un título, ahora pienso que quizá era demasiado joven y a lo mejor, pero bueno, yo pasé esos 3 años bien, no tuve problemas académicos porque yo era una buena estudiante y de repente me vi en un par de años, preparé oposiciones, aprobé rápido y me vi en una escuela unitaria que entonces tenían, en mitad del campo además, que entonces tenían alumnado, recuerdo que de 4 años a lo que es el segundo de la ESO de ahora, con 16 alumnos y alumnas en toda esa variedad de cursos en Benizalón. Y pasé 3 meses llorándole a las estrellas de la Sierra de los Filabres, porque me di cuenta que no sabía ser maestra y no sabía qué hacer allí y no tenía compañeros a los que mirar. Entonces recuerdo bueno, que vivía con una señora y entonces como yo lloraba tanto, me acuerdo que me decía, tú piensas que todo lo malo que has hecho en tu vida lo estás pagando ahora en una especie de purgatorio. Y bueno, ella me hizo reír mucho, fue una mujer estupenda, que mi vida está como llena de mujeres. Entonces fue una mujer estupenda que me ayudó un montón a superar aquellos 3 meses y me dijo, lo mismo que llora ahora, cuando cierras la puerta de la escuela llorará. Y efectivamente, cuando yo cerré aquella puerta, porque, bueno, fue una experiencia dura. Recuerdo que una vez estaba yo sentada en el suelo con los chiquitajos, entró un señor muy alto, que era el inspector, además tenía fama de un inspector muy, muy duro, y entonces entró por la puerta y yo digo, qué mal educado, ha entrado sin no ha dicho nada. El hombre miraba por todos lados y pregunta a un niño, ¿y la maestra? Y digo, soy yo. Y me dice, usted no sabe quién soy, ¿verdad? Y digo, no, señor, no tengo el gusto. Y entonces me dice el inspector, y he hecho un manojo de nervios, me levanté corriendo y me dice, bueno, ¿va todo bien? ¿Le va? Y yo, sí, sí, me va estupendo. Y al mismo decir me va estupendo, me eché a llorar y dije, no, que tengo un montón de papeles que no sé rellenar, que yo no sé. Y el hombre me dio una palmadilla en la espalda, no se preocupe usted, me animó un poco, salió pitando de allí. Así que esos fueron mis inicios. Y luego estuve muchos años en escuelas rurales, que fueron un aprendizaje maravilloso. Y bueno, y luego ya empecé en colegios con unidades por edad y empecé a tener compañeras y compañeros y a aprender paso a paso. O sea que mis inicios fueron un poco eso, en el campo y con autoformación. Esta mujer que te digo no era maestra, era una señora pues con unos estudios elementales, que además tenía 2 o 3 niños, y ella fue como la persona que me dijo, tú sirves para esto, no te preocupes. Pero luego en el magisterio, la verdad es que somos la mayoría maestras, pero aparte de eso yo he tenido la suerte de encontrar mujeres con una idea muy clara de lo que era la educación, ahora digo en la misma línea en la que yo voy, pero que me han enseñado. La primera fue María José Irigaray, que de ella he aprendido la paciencia. Yo era una maestra de querer enseñar, que los niños aprendieran de silencio, de cuadritos, de uno en uno, que me esforzaba mucho porque mis niños aprendieran, pero con la idea de orden, de escuela tradicional.
Entonces, cuando yo coincidí con ella ya en La Mojonera, pues yo era muy, que te calles, que no te muevas. Y entonces entraba a su clase y veía que había como una armonía y que cuando pasaba algo como muy dramático, María José decía, Manuel, cariño, ¿tú no te has dado cuenta que eso no se hace? Y entonces, la obedecían. Y yo decía, ay, ves, si es que eso es lo que yo no sé hacer. Y entonces yo hacía un esfuerzo y decía, mañana voy a venir yo así, no voy a gritar. No. Y entonces yo entraba por la mañana y decía, María, cariño, eso no se hace. Y a los 5 minutos, ¿qué te sientes ya que me tienes nerviosa? Con el tiempo me he dado cuenta que, bueno, cada uno tiene su carácter. Yo soy una mezcla he aprendido de ella mucho el tema afectivo, el tema de que no pasa nada porque se caigan las pinturas, el tema del ruido, todo eso lo he ido aprendiendo y ella fue mi primera maestra y, y bueno, y le debo a ella mucho de lo afectivo. Ella me llevó a Miriam Nemirovsky, que Miriam Nemirovsky fue la persona que hizo muchísima formación aquí de lenguaje en Almería, me llevó a conocer a Emilia Ferreiro, todas las investigaciones del aprendizaje inicial de la lengua escrita, y eso sí que cambió totalmente mi vida profesional y yo creo que personal. Y luego, dentro del CED de Almería, pues Catalina Barragán era la directora del CED en aquel momento, que me parece una mujer muy poco explotada. Ella no se ha, yo creo que es una pedagoga maravillosa, pero ella no sé si es por timidez o qué, pero yo creo que no está lo suficientemente reconocida. Y bueno, ella formó en aquel momento un grupo en el CEP de gente muy comprometida con la formación y ahí pues conocí a Paqui, a María José, a María del Mar, a ella, y empezamos a generar con la gente que se había formado con Miriam un grupo de formación para seguir como investigando o profundizando dentro de esa línea de trabajo. Y ahí he conocido mujeres maravillosas. Tenemos un grupo que le llamamos terapia de grupo. Como grupo de formación hemos formado un blog que llamamos Aprender Hablando, porque los últimos años nos hemos dedicado mucho a la oralidad, pero ya digo, han sido maestras maravillosas con muchas ganas de cambiar la escuela y que me han acompañado en todo este tiempo. Estaba en un momento muy bueno en la escuela, ¿no? En un momento como que yo estaba empezando a descubrir a aprender cómo hacer las cosas diferentes. María José se fue al CEP y entonces, pues en un momento determinado cambió la dirección del centro, teníamos dificultades dentro del centro en el trabajo que estábamos haciendo y fue también, yo creo que me fui un poco como, venga, salgo del colegio, yo no podía salir de otra manera, salgo del colegio y me voy al CEP. Y han sido unos años maravillosos de aprender mucho, de conocer gente eh, de formación, experiencias diferentes, muchos centros. Yo es una cosa que le aconsejo a todo el mundo, que yo creo que en educación es bueno pasar por todo, si se puede, por un equipo directivo, por un CEP. Lo único que me ha quedado, ya no me quedan años, ha sido la inspección. Además, la inspección no tiene, tiene el problema de que si te vas no puedes volver, ¿no? Pero yo creo que es muy bueno porque aprende a entender a la gente que está en ese tipo de puesto, aprende a ver las cosas de diferentes maneras y bueno, pues yo en la formación empecé porque llevaba aprendido mucho gracias a la formación permanente y luego tuve la suerte de coincidir con un grupo de mujeres, de gente en el CEP, que creían en esa formación y es formación que parte de la reflexión en el aula. No es una investigación exhaustiva como puede hacer en la universidad un profesor de universidad que ya la pone más como... Pero yo creo que sí que es la investigación que hace un maestro y una maestra, que es ver qué está pasando en tu aula, ver qué puedes mejorar, ver qué te ha salido mal. Y entonces ahí hubo un momento en que el CEM nos permitía, aparte de otras formaciones, que nosotros organizáramos ese tipo de formaciones. Y el CEP, y Katy en aquel momento, que era la directora del CEP, nos ayudó a formarnos para gestionar ese tipo de dinámicas de formación sobre la reflexión, sobre la práctica. Y bueno, a mí eso me enseñó muchísimo y luego me sirvió muchísimo a la vuelta de la escuela.
No quiero emocionarme porque, porque estoy ya llegando al final de mi carrera, pero una maestra con mucha suerte, porque por eso, porque he tenido gente a mi alrededor que no sé, creo que al final la gente igual se va atrayendo, ¿no? Pero gente que me ha ayudado mucho a trabajar en una línea determinada, porque no es fácil a veces los palos vienen de las propias compañeras o compañeros, a veces hubo un momento en que no está, ahora todo esto está bien visto a nivel de inspección, a nivel de administración, pero hubo un momento en que esto no era lo que se pedía y entonces pues te pedían los horarios si no cumplía el horario, si no... Entonces ahora se entiende que el horario es flexible, todo ese tipo de cosas, pero hubo un momento en que no estaba tan claro, ¿no? Entonces fueron momentos duros. Y entonces yo me defino como maestra con suerte porque he ido encontrando en mi camino gente valiente que ha sido capaz de ayudarme a afrontar todo eso. He tenido mucha suerte con la familia, porque es verdad que me han ayudado también mucho, porque a veces cuando no tenía el respaldo del cole, tenía el respaldo de la familia. Y, y bueno, y me defino como una maestra que se va casi ya teniendo muchísimo que aprender. Me da pena no tener más tiempo para seguir haciendo las cosas mejor. Y luego otra cosa que aprendí cuando conocí a Miriam, a María José, fue a reírme en la escuela, a pasármelo bien en la escuela. Que creo que actualmente la enseñanza está como metida en un bucle de no nos respetan, hablan mal. Es verdad que los medios de comunicación a lo mejor no nos tratan todo lo bien que debieran, o sí, no sé. Pero yo me he sentido una maestra muy querida y además me lo he pasado muy bien en la escuela. Entonces yo creo que la escuela necesita eso, risa. Ya digo, yo empecé pensando que tenía que enseñar y enseñar ahí, y me he ido dando cuenta con el tiempo que educar es formar personas. Y luego ya como madre además aprendí que la escuela tiene que querer a los niños. Yo sé que hay gente que dice, bueno, a mí no me pagan por quererlo, ¿no? Yo creo que sí, que hay que quererlo. Y que nadie que no aguante los niños, que no le gusten los niños, que no sea capaz de escucharlos y tener la paciencia de escucharlos, puede ser un buen docente. Entonces yo creo que la educación tiene que formar, tiene que hacer que las personas sean lo que sean, porque el cambio tendría que ser en la sociedad, que empezar a valorar a un universitario, a un catedrático de universidad tanto como a una persona que recoge basura, ¿no? En el momento en que eso se empezara a valorar por igual, ciertas cosas cambiarían también en la escuela, ¿no? Pero al final la realidad es que no todo el mundo hace una carrera universitaria y todo eso que la universidad tiene, la sociedad tiene que cambiar, la escuela no lo puede cambiar. Entonces, lo que sí que es verdad es que la escuela tiene que formar personas que se quieran, que sean luego capaces de ser felices, de comprender a los demás, de ser empáticas, de ser ciudadanos, de creer en la democracia. Es difícil. Hay mucha gente que dice que la ideología no tiene que entrar a la escuela y, y eso ya es una ideología. Yo creo que sí, que la ideología tiene que entrar a la escuela. Y la ideología tiene que entrar a la escuela, todas las ideologías tienen que entrar a la escuela. Y los niños y las niñas tienen que conocerlas y hablar sobre ellas y educar de forma crítica para que sean capaces de entender qué parte de esa ideología ellos quieren transitar su camino, ¿no? Eso es muy difícil, pero yo creo que esa es la verdadera educación. Mira, la paciencia, la seguridad de que por mucho que aprenda nunca lo ha aprendido todo, eh, y luego creer que todos los niños caben, aunque sean diversos, en un mismo aula. Porque todo lo que yo te he estado diciendo de ser persona, de ser empático, todo esto tiene que ver con el mundo emocional, pero tiene mucho que ver también con la lengua, con las matemáticas. Todo eso hace, eh, parece como que si hablas de trabajo cooperativo, de inclusión, de emociones, los niños, va, pero es que luego no aprenden. No, los niños les encanta aprender, les encanta estudiar. El tema del esfuerzo se lo ha apropiado una determinada ideología y no es cierto. El esfuerzo aparece cuando ese esfuerzo tiene una recompensa, el que mi trabajo está reconocido, aunque esté mal, pero está reconocido, en que mi esfuerzo merece la pena, en que a mí se me escucha. Los niños tienen ansias de aprender. O sea, luego las vamos matando por el camino, pero los niños pequeños te matan a preguntas sobre la vida, la muerte, el universo, los dinosaurios, la historia, le encanta. ¿Y qué hacemos con los niños pequeños cuando llegan a la escuela?
le acotamos las cosas, le damos trocitos pequeños que coloren solo en rojo, que no se salgan del círculo, solo la letra O, solo el número 1, pero si ellos saben hablar de miles, de millones, entonces entender qué pasa en sus cabezas, todo eso necesita una formación y necesita una formación inicial y permanente y necesita un aprender a escuchar, necesita aprender a preguntar. O sea, que yo creo que debería de haber una asignatura en magisterio que fuera como hacer preguntas para guiar el aprendizaje de las niñas y los niños. Que todo esto no está desligado de un aprendizaje, incluso yo diría que es un aprendizaje mucho mejor y mucho más potente que cuando tú te empeñas en que aprendan, se sienten, estén en silencio, que eso tiene que ver también con competencia, aunque luego esté la historia, las competencias son del mundo empresarial, pero bueno, también las competencias nos están diciendo, vamos a hacer con los niños cosas que tengan que ver con la vida real. Y realmente yo creo que hay que meter la vida en la escuela. Hay que hacer cosas de la vida real para que los niños vean, pues escribir textos reales, trabajar las matemáticas con cuestiones de tienda, de calendario, con cuestiones reales, trabajar las ciencias investigando en un huerto, investigando con una lupa y todo ese tipo de cosas son competencias. La escuela solo utiliza el libro de texto. Bueno, hay mucha gente, cada vez hay más gente que lo está haciendo, ¿no? Pero es verdad que el libro de texto ha hecho mucho daño a los docentes porque ni planifican, se lo dan todo como hecho. Nos tratan un poco como a los niños de infantil, de no te salgas del círculo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que lo importante es meter la vida en la escuela un poco y educar personas. Y eso pues es muy difícil, pero luego también es muy reconfortante cuando estás acompañada de un grupo de gente que entiende lo mismo que tú y que es capaz de esforzarse porque pase. Nosotros en el cole tenemos una cosa que este año no hemos podido rescatar, que nos encanta, que es que entramos todas las mañanas con música. Y las mamás y los papás entran, acompañan a los niños hasta la puerta del aula. O sea, nosotros estamos dentro del aula y llegan con los padres y las madres llegan con los niños a la puerta del aula. Es un momento, son 2 o 3 minutos. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer esto, pues una de las cosas que nos dijo la inspección que corríamos el riesgo de que, bueno, las madres preguntaran tal y que los niños perdieran 15 o 20 minutos de clase. Nosotros lo hablamos con las familias, lo respetan, en 5 minutos está todo el mundo fuera del colegio. Entonces, bueno, esa entrada ya genera un vínculo, ¿no? El que tú veas a una madre, le sonrías, qué tal, qué cual, en un momento determinado, pues que viene malillo, que me diga no sé qué, qué tal, pero lo respetan muchísimo y se van. Y luego lo recogen dentro del aula y ahí es verdad que también son 5 minutos, pero bueno, como ya se van, pues incluso a veces te permite hablar con alguna y eso me parece fundamental, porque la cercanía a la familia me parece fundamental. Nada más entrar tenemos un ratito de lectura. Ellos eligen lo que quieren, leen, a veces juntos, a veces... Y luego nos organizamos. Normalmente yo organizo mis actividades eh, que tienen que hacer de forma individual o que yo tengo que explicarles o en gran grupo y luego ya empiezan a trabajar en grupos pequeñitos y conforme van acabando pues tienen a veces trabajos individuales para que no monten el pito. Una de las cosas primeras que yo trabajo con ellos cuando no han estado conmigo en mi cole, la verdad es que no hay que trabajarlo mucho porque mucha gente ya lo trabaja, es yo he estado mucho tiempo en primero y en segundo de primaria, entonces es la palabra no sé. Cuando un niño llega de un infantil donde no se han trabajado la lectura del enfoque que nosotros trabajamos en el centro, pues ha estado leyendo letra a letra. Cuando tú le dices, bueno, escríbeme el listado de los cuentos que más te gustan, pues lo primero que te dicen, no sé escribir, ¿vale? Entonces el no sé eh, cuesta como un mes quitarlo y a mí me parece fundamental. El que ellos no digan nunca no sé, lo intenten y lo digan, pues me ha salido así. Luego, el que cuando ponemos en común alguna cosa o algún trabajo de ellos, eh, siempre ponemos que intentamos corregir algo, vamos a dar consejos de mejora.
y el conseguir que esos consejos de mejora nunca dañen a la otra persona, ¿vale? Porque el pensar sobre cómo mejorar lo que hacen, lo que escriben, los problemas, o sea, es fundamental que ellos aprendan a evaluarse, entre ellos autoevaluarse y a que todo es mejorable, a que hay diferentes caminos de llegar a un sitio. Entonces, para eso tienen que ponerse, que nosotros también lo hacemos como docentes en el grupo, tienes que ponerte de cara a los demás y tienes que escuchar que los demás te digan, pues esto no está bien, ¿vale? Pero tú puedes decirle a alguien, mira, yo lo haría de esta manera porque a lo mejor sale mejor, o puedes decirle, está horrible y está fatal. Entonces, el tratamiento del error dentro del aula, el, el darle un abrazo, nos abrazamos mucho, o sea, este año yo lo estoy echando mucho de menos. De hecho, últimamente ya nos damos abrazos al revés, y es que se ponen de espaldas y entonces los achucho, porque a mí me encantan los abrazos, entonces el escucharlos, las historias que te cuentan. Y luego, para el aprendizaje es fundamental escuchar lo que piensan. O sea, te digo, por eso digo lo de las emociones al saber, porque tú tienes que saber a veces una idea, una actividad mal hecha en papel, cuando tú escuchas lo que hay detrás en el pensamiento de ese niño, hay cosas muy, muy interesantes. Eso en matemáticas es potentísimo. Y luego el que vean, el que sean capaces de ver cuando has trabajado individual, en grupo, y luego te salen 6 ideas diferentes de cómo resolver una situación problemática. Entonces, cuando tú tienes esas 6 ideas, y te estoy hablando de situaciones problemáticas difíciles, no son las del libro de texto, de la vida real, que a veces incluso ellos mismos han inventado. Entonces, cuando ven que hay 6 caminos diferentes, la pregunta no es cuál está bien y cuál está mal. La pregunta es, ¿cuál elegirías tú porque es más rápido, es más efectivo? Pero la mía no está mal. Es mi manera de llegar ahí, ¿no? Para mí es importante eso, el que ellos se sientan queridos, el que ellos... Eso no quita que no tengan normas, quiero decir, que luego los niños necesitan normas y necesitan decir, de aquí no se puede pasar, pero no se las das tú. Nosotros las normas las decidimos en asamblea. Ellos a veces son más duros que nosotros. Y entonces, yo, por ejemplo, en mi clase, desde hace muchos años descubrí, porque a mí me ponía muy nerviosa que pidieran pipí. Entonces, yo descubrí que los niños no abusan de ir al baño. O sea, podéis cuando queráis. En mi clase nadie pide permiso para ir al baño. Tenemos como condición que no se pueden acumular y que no se puede ir muchas veces, que no se puede ir por jugar. Entonces nos hemos puesto de norma una vez antes del recreo, una vez después del recreo, solamente un niño. Si alguien tiene una urgencia, no pasa nada, sale y aunque haya salido 2 veces y tal. Y no hay problema, o sea, no salen. Al cabo del tiempo en asamblea ellos mismos pidieron que porque un niño, si los baños de los niños y de las niñas eran diferentes. Y entonces pidieron que fuera un niño y una niña. Yo dije, vale, pues si no hay... El problema por el que los maestros no queremos dejaros es porque jugáis y tal, si no hay ese problema. Entonces yo recuerdo que Miriam decía, las normas existen porque existe un problema. Entonces hay que poner una norma. Si no hay un problema, ¿por qué poner una norma? Entonces yo eso se lo transmito a ellos. Y en eso son muy serios. O sea, cuando ellos tienen que encargarse de sus propias normas, también son muy serios. Por eso te digo que esa vida que los adultos tenemos, de vamos a poner normas, vamos a respetarnos, la traslada a la escuela y son mucho más sensatos que somos nosotros. Bueno, esto ya es la edad. Yo recuerdo que mi padre decía, ay, la juventud, no sé cuánto. Y yo cuando escucho a alguien decir que la juventud de ahora no sé qué, digo, no, es que nosotros nos estamos haciendo viejos y por eso. Entonces, a veces piensas, los niños son diferentes. Es verdad que la sociedad de hoy tiene problemáticas diferentes. Eh, los niños son niños que quieren jugar, que les apetece divertirse, y entonces, pero no está reñido con el aprendizaje. Cuando el aprendizaje es inteligente, los niños quieren hacerlo y se divierten. Y yo he visto niños de infantil buscando, investigando en una enciclopedia sobre los animales y poniendo post como búsqueda de información, súper entusiasmados y súper divertidos, ¿no? Entonces, los niños de hoy en día necesitan que alguien se los tome en serio. Y luego, una cosa que está pasando hoy en día, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, es que ya hay familias que a los 3 años se preocupan de lo que va a aprender su niño, de cuándo va a aprender a leer y escribir, de cuándo va a aprender
aquí le llegó una madre diciendo que su hija con 3 años perdía conocimiento, porque se sabía los colores en la guardería y ya lo... Y entonces Paqui le dijo, dice que pierde conocimiento, pero la lleva al pediatra. Entonces hay una preocupación tremenda. Yo, niños en primero de primaria que ya hay madres y padres que le están enseñando las tablas de multiplicar. Entonces, es verdad que mi contexto es un contexto sociocultural alto y ahí creo que en esos entornos hay una preocupación muy grande por un aprendizaje rápido y los niños necesitan su tiempo. Yo siempre le he dicho a las mamás y a los papás con niños con ciertas dificultades que lo fundamental es que tú creas en una persona y que puede llegar donde quiere. Yo he conocido gente que ha tenido dificultades de aprendizaje en la escuela y luego en la vida ha hecho lo que ha querido hacer y cómo ha querido hacerlo. Entonces yo creo que los niños de hoy en día tienen una excesiva, sobre todo los que están en entornos socioculturales buenos, tienen una excesiva vigilancia de habla a su tiempo, va al psicólogo, es TDAH, y entonces esa idea de que ya tiene un problema, de que tengo, yo creo que no es buena. Por lo demás, yo creo que son como siempre han sido los niños. Pues yo ya te digo, yo creo que las familias, cuando económicamente están bien y culturalmente, lo que quieren es eso, que tener como la seguridad de que va a aprender bien y a lo mejor no le dejan espacio a la infancia. Eh, Luego juegan poco sin alguna mediación. Yo también veo que cada vez más tienen o una madre, casi siempre madre, ¿no? Que le ayuda a hacer tareas. O sea, se le deja muy poca autonomía a la hora de trabajar, pues quizá por miedo a que luego las tareas no llegan bien, el niño. El tema de las notas, en mi contexto, es un tema, señor, que parece que ha bajado del sobresaliente al notable. Entonces, pues yo creo que estamos excesivamente encima de ellos y los dejamos poco mancharse de barro, jugar en la naturaleza, eh, caerse, experimentar. Yo creo que, salvo los niños que viven en contextos rurales, que ahora ya la llamamos la España vaciada porque cada vez hay menos, pues los niños de pueblos grandes o ciudades no salen lo suficiente, no juegan con otros niños de forma libre lo suficiente y yo creo que eso no es bueno. Y entonces, y enseguida que son muy nerviosos, pues en vez de poner normas, acudimos al psicólogo o al médico a que te diga que tiene TDAH y que hay que medicarlo, que hay... Y yo creo que eso está creciendo y no ayuda en nada a los niños. Es que para mí el aprendizaje inicial del lenguaje escrito desde un enfoque constructivista marca el que un niño tenga éxito desde el principio o que desde muy pequeño ya aprenda que fracasa, porque es la herramienta para el aprendizaje. Entonces, para mí es fundamental. Luego, el cooperativo me parece que también es irrenunciable, el trabajo por proyectos eh, o la investigación también creo que es irrenunciable. El tema del aprendizaje-servicio, que lo que hacen los niños tenga un poco que ver y ayude, también es irrenunciable, ya que hay muchas cosas que son irrenunciables. Aprendizaje por proyectos, porque yo creo que tiene un compendio, ¿no? Y dentro de eso ya el colmo sería el aprendizaje-servicio, ¿no? Porque tiene un compendio, tiene el que tú trabajas para algo, tiene un producto final compartido al que todo el grupo trabaja para conseguir. Normalmente ese producto final, eh, mm, en el aprendizaje por proyecto que yo entiendo, tiene un fin social, tiene un fin que compartes con otros y luego todo el proceso conlleva investigar, hacer cosas en grupo, no siempre hacer las mismas cosas todos en el mismo momento, entender que cada uno tiene su tiempo o, es capaz de hacer mejor una cosa y otro otra. Y el tema de eso, de ser capaz de investigar, de mejorar en el proceso, de autoevaluarse durante el proceso. Si tuviera que elegir una, el compendio de todas, un poco, porque ABP necesita cooperativo, necesita un lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad desde una perspectiva de uso, entonces unas matemáticas de uso también, o sea que yo creo que
Si tuviera que elegir una, elegiría esa. Creo que he tenido mucha suerte y, y también creo que debería haber una asignatura en magisterio sobre eso, porque yo creo que la relación con la familia es una cosa que también se aprende. O sea, tendemos a llamar a la familia cuando tenemos un problema con los niños y entonces a veces vienen de uñas. ¿Por qué? Porque ellas saben que cuando las llamamos es porque el niño le ha pegado a alguien, ha hecho algo mal, no hay manera de que aprenda. Entonces, bueno, yo creo que vienen, que hemos enseñado a que ir al colegio voy a algo malo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en el cole es que cuando cogen niños nuevos, el primer trimestre, durante el primer trimestre, hacemos una tutoría con todas las familias, con todas. Entonces, esa tutoría es para contarles un poco cómo ha ido la evaluación inicial y a mí me encanta contar la anécdota, lo bueno de su hijo. Entonces, cuando tú empiezas a decirle a una madre o un padre, me encanta, mira qué divertido, que no para, porque él siempre está aportando ideas, porque es líder, y entonces luego le dices, pero échame una mano, porque es un trasto, porque no se está quieto, porque le pega a no sé quién. Eh, lo entienden, quiero decir, ven que tú tienes el mismo interés por sus hijos que tienen ellos, y es que los ves fantásticos y quieres que mejoren. Y todos los niños, por muy difíciles que sean, son fantásticos, tienen cosas buenas. Los niños son fantásticos. Entonces, saber ver eso y decirle a las familias que lo ven es también un modo de que te escuchen, ¿no? Y la verdad es que yo en ese sentido he tenido, a veces he pensado que me he convertido incluso en un poco en consejera, ¿no? Porque luego vienen, mira, señor, que me pasa esto, ¿tú cómo crees que puedo hacerlo? Tal. Y bueno, pues yo creo que es fundamental. Y luego, por ejemplo, también me parece que entren al aula, ayudarte a enseñar en momentos puntuales, no todas las familias pueden, sí, pero en el momento en que ellas pueden, el hecho de que entren a ayudarte a leer con ellos, a, hace que vean lo difícil que es y que entiendan que tú no estás allí de paseillo, ¿no? Entonces, cuando la hemos llamado a cosas que tienen que ver con el currículum, porque bueno, luego a veces vienen para otras cosas, ¿no? A contarles cuentos, no sé cuánto, pero cuando las tienes ahí con un grupo y están trabajando con el grupo y el uno se va corriendo y el otro viene y el otro le ha pegado, cuando se van, ¿cómo puedes con todo? Y entienden lo difícil que es ser maestro, ¿no? Es como cuando los niños hacen tutorizaciones, entienden lo difícil que es nuestro trabajo. Y yo en ese sentido, pues he tenido mucha suerte. La verdad es que nosotros intentamos acercarnos a ella lo más posible. Luego es verdad pues, que hay de todo en la viña del Señor. Y como maestra, la verdad es que he tenido muchísima suerte. Y luego ya dentro de la directiva del cole, pues bueno, hay gente que está más de acuerdo con una manera de enseñar y hay gente que está menos de acuerdo. Tuvimos un padre en el cole que decía que esto de los proyectos era una porquería y que no le gustaba y que los niños no aprendían. Y entonces María José cuando tenía una tutoría lo dejaba. Y le decía, no estoy de acuerdo, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y entonces María José cuando había acabado le decía, mira, me encanta que me digas todo eso, me encanta, porque así yo, y entonces le valoraba al padre todo lo que ella agradecía al saber cómo él pensaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues de eso desmonta un poco a la gente, porque, bueno, pues ya está, tú no te gusta, pues enséñale tú. Pero bueno, en general yo creo que el que una familia te vea bien a ti y esa relación tuya con la familia es muy importante para trabajar con los niños. Repetir que sobre todo en la iniciación, ¿vale? Porque luego es verdad que el enfoque comunicativo ahora está pues como muy el marco común europeo, todo eso, con los niños mayores está muy claro, los niños escriben textos, bueno, no está tan claro porque los libros de texto no te dejan, pero bueno, que en la teoría está claro, ¿no? Pero el aprendizaje, yo alucino porque se siguen haciendo las mismas prácticas de toda la vida en infantil, se sigue trabajando silábico la letra a letra y bueno, y desde infantil, o sea, en 4 años ya empiezan con las vocales, lo van a, y parte de esa teoría de se lo doy pequeñito para que se lo trague poco a poco. Y no hay nada más difícil que combinar 28 letras que no tienen ningún sentido y darles sentido. Yo recuerdo de mi inicio con una niña de primero que yo le decía, venga, lee, y decía, tomate, bueno, eso me costaba 10 minutos, tomate, bueno, ¿qué pone ahí?
pepino. No, no, venga, vamos a leerlo otra vez. No, no, no tenía nada que ver. En cambio, cuando tú estás trabajando con ellos, un cuento o un texto difícil, un texto expositivo sobre los dinosaurios. Y entonces tú dices, venga, vamos a poner dinosaurio. Pues, ¿con qué letra empieza? A ver, ¿tenemos alguno que empiece como, pues sí, David, David empieza con la misma letra? Están todas las letras ahí. Y ellos piensan sobre las letras, por cuál empieza, por cuál acaba, cuál es más largo, cuál es más corto. Paralelamente a que tú escribes un texto sobre los dinosaurios con culebrilla o con letras que no tienen ningún significado, paralelamente a eso coge la palabra dinosaurio, la palabra animal, la palabra historia y te sientas con ellos. ¿Por cuál empieza? ¿Por cuál acaba? ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más corto? Y van aprendiendo letras. Y eso lo hacen los niños de forma autónoma. Ya digo, por las investigaciones de Emilia Ferreiro, sabemos que lo hacen de forma autónoma aunque tú trabajes silábico. ¿Qué pasa con ese aprendizaje inicial? Que cuando tú les permites escribir a su manera, nunca no saben. Escriben con culebrita, pero escriben un texto complejo. El código llega, más tarde, más temprano, el código llega. Llega de una manera reflexiva, donde los niños trabajan silábico, donde los niños trabajan lo fonológico, pero de manera reflexiva, y cada uno en su etapa. Pero no le estás cortando la idea de que ellos pueden escribir, aunque yo no lo pueda leer. Entonces la maestra le dice, vale, lo transcribe, si es algo que va a leer una mamá, si es algo, y ellos ya saben que todavía les falta llegar a la letra de los mayores, pero pueden escribir cosas importantes. Entonces, no hay un no sé, hay a mi manera. Y los niños de 4 o 5 años escriben a su manera, aunque yo no lo pueda leer, pero es que yo como escritora todavía estoy aprendiendo a escribir, porque hay gente que escribe mucho mejor que yo. Esa idea de proceso pues me parece fundamental. Y sobre todo por eso, porque la lengua es la herramienta del aprendizaje. Entonces, si los enseñamos desde muy chiquititos a pensar sobre la lengua, cómo empiezan los cuentos, cómo acaban, cómo son los personajes, qué palabras son difíciles en un texto expositivo, todo eso es una reflexión sobre la lengua muy adulta, pero que no apréndete las normas de ortografía. Entonces, te puedes encontrar, que yo me encontré una vez que me hizo mucha gracia en infantil, porque a mí siempre me ha encantado irme a infantil cuando me han dejado, de que estaban escribiendo los nombres de los personajes de Blancanieves y sale un niño a la pizarra, digo, ¿quién lo sabe escribir? Yo, y escribe E-A-I-O, enanito. Y entonces digo yo, ay, muy bien, digo, a ver, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Está bien? ¿Falta algo? Sale una niña, sí, falta, está mal. Bueno, sale, borra la última y pone una A. Y entonces el que había escrito enanito le dice, no, enanito, es un niño, yo no he dicho enanita, o sea, no, era una cuestión de femenino y masculino, o sea, que ya no era, entonces es una reflexión que ellos están haciendo y me parece fundamental ese tipo de reflexiones desde tan pequeño. Entonces, por eso te digo que para mí el lenguaje desde esa perspectiva me da mucha pena que no esté instalado, ¿no? Porque siguen haciendo eso, la A, hasta que se la aprenden. Es que ellos empiezan escribiendo en culebrillas. Si tú coges a un niño de 2 3 años y le dices escríbeme lo que sea, te escriben con culebrillas. Y entonces yo recuerdo, yo eso cuando empecé a vivirlo, mi niña tenía 3 años, así. Entonces yo empecé a ver la etapa en mi hija y empecé a emocionarme viendo que era verdad. Porque claro, yo estaba en primero de primaria, ya no ves todas las etapas, pero en infantil sí. Entonces empiezan por la culebrilla. Luego se dan cuenta que hay letras y empiezan a hacer letras o símil letras. Y entonces, pues si son niños en un contexto letrado, donde han leído cuentos, han visto personajes, o cuando tú les lees un cuento, ¡ay, corcel! ¡Qué palabra tan bonita la palabra corcel! ¡Ay, no sé cuánto! Ellos van a utilizar esa palabra. Entonces, bueno, te pueden escribir un cuento de una calidad textual buenísima con letras que no significan nada. Entonces, pasan desde la culebrilla a utilizar letras sin ningún sentido y muy pronto se dan cuenta de que las palabras tienen golpes de voz y pasan a un silábico. Pero ese silábico a veces no tiene todavía valor sonoro. Entonces, si tú dices Caperucita, te pone T, M, P, U. Y entonces, pues te ponen los 4 marcas que yo entiende.
luego se van dando cuenta y como vas trabajando paralelamente con los nombres de la clase, con los nombres de los personajes, pues te empieza con esta letra, te empieza con otra. Entonces, enseguida van viendo, van marcando ese sonido y se quedan, según las investigaciones de Emilia Ferreiro, con las consonantes. En español, en italiano y en no sé qué otro idioma, se quedan con las consonantes, con las vocales, perdón. Ellos empiezan con las vocales. Entonces, Caperucita te ponen A, E, U, I, A, ¿vale? Paralelo a eso, por ejemplo, de 3 letras iguales, ellos no creen que digan nada. O sea, si patata, jamás te pondrían A, porque de repente 3 juntas, ellos deciden que no dice nada. Entonces, todas esas hipótesis las van transitando cuando tú les permites escribir a su manera. Y se van dando cuenta luego que el golpe de sílaba es una letra. Normalmente utilizan las vocales. Pero luego si tú le pones pato y te ponen a o y le dices, venga, pues ahora escribe gato, pues te ponen a o, anda. Y pato y gato se escriben igual. Y entonces echan mano de su repertorio. Ay, Gabriel empieza como gato. Vamos a ver cuál es la letra de Gabriel. Y entonces se dan cuenta de que Gabriel iban sustituyendo vocales por consonantes. Todo eso es el aprendizaje del código, pero paralelo a eso hay un te dejo escribir como quieras un cuento. Y entonces te dejo escribir como quieras un cuento, pues si tú eres un niño que está muy trabajado en ese sentido, textualizan cuentos maravillosos, o textos expositivos maravillosos, o notas para la casa fantásticas, o cartas estupendas, porque los niños tienen esa capacidad de decir lo que piensan, lo que sienten de una manera sin filtro. Si no hace eso, te puedes encontrar, que yo me lo he encontrado, niños de quinto de primaria que dicen escribe un cuento, y no pasan de las 3 líneas. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje se ha reducido a contesta preguntas, contesta preguntas, contesta preguntas. La experiencia es maravillosa. O sea, cuando saca, ahora, dura y difícil, ¿vale? La experiencia es maravillosa. Yo he estado mucho tiempo en centros de compensatoria, casi toda mi vida profesional, y entonces irme a un centro con un entorno sociocultural medio, tampoco muy alto, pero bueno, medio bueno, pues era casi un regalo, ¿no? Empezar además con un grupo de personas que teníamos una idea clara, un equipo directivo en un centro fundamental y tuvimos la suerte de que el colegio no empezó con todas las líneas, sino que empezó hasta tercero y fueron creciendo líneas poco a poco. Pero claro, es un colegio público y ahí ha ido llegando gente que aunque no haya trabajado de una determinada manera, ha dicho, ¡ay, qué bien, qué interesante, yo quiero aprender! Y gente pues que ha dicho, mira, esto no es lo mío. Entonces, hemos tenido suerte porque no ha habido unos enfrentamientos fuertes. Reticencias sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues es verdad que nosotros siempre hemos estado abiertas a la reticencia argumentada. Entonces, pues se trata de defender el libro de texto de forma argumentada o de aceptar una... Hemos entendido también, en mi colegio hay libro de texto, hemos entendido que no podíamos quitarlo, lo hemos quitado hace unos años en primero y segundo y tuvimos una manifestación en la puerta del colegio. Ahora han acabado viendo las familias que tampoco pasa nada, que los niños no necesitaban los libros. Y al cambio hemos comprado un montón de material de juegos, de informáticos, que hubieran ido para las editoriales en unos libros que se tiran a la basura. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante. Creo que hemos conseguido durante 7 años, del séptimo al octavo, que el colegio funcione bastante bien, en equipo. O sea, es que si te das cuenta, los colegios, cada uno hace un poco lo que quiere, porque aunque están coordinados en torno a un libro de texto. Yo voy por el tema tal, yo voy por el tema cual, pero coordinar todo un grupo de personas haciendo algo que no está ya planificado en un libro es muy difícil. Ir conllevando a la gente que no lo entiende mucho también ha sido difícil. Y explicar a las familias, porque los primeros años, además, como empezaban, ay, vienen unas del C y van a hacer, parecía que íbamos a experimentar, también ha sido complicado. Pero bueno, creo que tenemos una familia muy contenta en general con lo que se está haciendo en el cole. Dinámica. Hay gente que se va del colegio porque dice que se trabaja mucho
Y bueno, entendemos y nos parece que tendría que ser lo suyo, que cuando un colegio tiene un proyecto de centro y no te gusta, pues que te pudiera ir. Lo que no entiendo es que todos los públicos, porque nosotros no tenemos un proyecto de centro que nos hemos inventado. Nosotros cumplimos la normativa y trabajamos en torno a un currículum que existe oficialmente. Entonces, bueno, pues es verdad que planificar todo eso exige que los lunes por la tarde cumplas con todo el horario del lunes por la tarde, con lo cual trabajamos mucho. Yo no considero que trabajemos más de lo que tenemos que trabajar, pero es verdad que no está todo hecho. Entonces, bueno, tenemos gente que viene al colegio para estar en nuestro colegio y tenemos gente fantástica en el colegio. Hemos conseguido, yo creo que tenemos un equipo en el cole bastante bueno y yo estoy contenta. Creo que en nuestro colegio hay muchas cosas que mejorar. A mí me encantaría tener un colegio más, con más trabajo fuera en el patio, en el huerto, y todavía nos queda mucho camino para andar. Pero para un equipo directivo es muy duro. Y entonces, cuando comparas gente que está mucho más cómoda, eh, dices, bueno, compensa o no compensa, compensa porque te lo crees mucho, pero no es fácil. Cuando nosotros quitamos los libros de texto, pues el grupo pequeño de familias que no les gustaba que hiciéramos eso, hizo toda una movida, que ya te digo, tuvimos una manifestación en la puerta del colegio. Pidieron una reunión para explicar. Y entonces, bueno, pues yo estuve durante 3 horas con más de 50 madres, padres reunidos, explicándoles cómo íbamos a trabajar, de qué manera íbamos a trabajar, y tiene, y la verdad es que a la mayoría de la gente le encantó escucharlo, veía en los ojos que la gente entiende que tú eres la profesional, pero luego había 8 o 10 personas que tú sabes que van a darte palos. Entonces tienes que tener las espaldas muy anchas, tienes que creerte mucho lo que haces y tener mucho sentido del humor para tampoco ofender ni entrar al trapo con gente que sabes que quiere que tú entres al trapo. Entonces, no ha sido fácil, pero ha sido un reto emocionante. Y yo estoy muy orgullosa de ver a nuestros niños en una universidad hablando con soltura, de ver a nuestros niños con capacidad de organizar cualquier cosa, a esos niños, esas niñas que se mezclan y tutorizan a los chicos con los mayores con un respeto fantástico. Eh, lo, a ese apoyo que se hace dentro del aula, nuestros niños no salen del aula. Eh, yo me siento muy orgullosa de cosas que pasan en mi colegio. Y cuando llega algún docente que no tiene tanta experiencia o que no quiere o que no lo ve bien, hemos generado una dinámica de trabajo obligatorio, que no es feo, el entramos con música y la biografía de la compositora que va pasando clase a clase, la semana de la ciencia que hacemos todos, la semana del arte que hay que trabajar todo el mundo el tema del arte, un proyecto al trimestre. Entonces, es verdad que a lo mejor hay niños que trabajan mucho el libro de texto en clase, pero como cada trimestre hay 3 o 4 dinámicas que no son de libro de texto, pues los niños viven esas experiencias. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, aunque suene un poco humilde, pero creo que nos queda muchísimo y no es el colegio ideal y sabemos que todavía hay, pero yo me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. Lo que hemos hecho hubiera sido más fácil en un centro de compensatoria que en el entorno en que nosotros lo hemos hecho. Porque en un centro de compensatoria, las familias se meten menos en la escuela o se meten menos, o sea, si tú las llamas, porque yo recuerdo en la mojonera que la llamábamos y tal, las que pueden venir agradecen mucho que las llame. En un entorno como el nuestro, todo eso también pasa. Las familias son estupendas, pero tienes también familias que te exigen en el terreno pedagógico. Y ahí que se metan en el terreno pedagógico es más difícil de sobrellevar. O sea, que muchas veces no estamos acostumbrados, yo siempre digo, es que yo tengo la obligación de darle explicaciones a los padres de qué hago y lo que hago. Es verdad que ellos no me pueden decir a mí qué tengo que hacer yo, pero tienen derecho. O sea, yo voy a un médico y yo no le voy a decir al médico que me mande, pero sí quiero que el médico me explique por qué me manda lo que me manda. Entonces,
este contexto para trabajar de una manera diferente es más duro que a lo mejor un contexto pues, de un barrio tipo Puche o tipo Chanca. Y gracias al practicum hemos ido ampliando esa relación con la universidad. Yo la verdad que de muchos años atrás he tenido en situaciones puntuales y es una cosa que valoro muchísimo. Entonces nosotros en el centro además tenemos la suerte de que la gente que viene del practicum viene buscando al cole, porque no estamos en la capital, o sea que ya se tienen que desplazar y la mayoría de la gente vienen buscando nuestro cole por ver prácticas diferentes. Entonces, casi siempre tenemos chicas y chicos que vienen ansiosos de aprender, de participar. Entonces, bueno, eso nos encanta. Quiero decir que ahí tenemos un vínculo. eh, yo creo que tenemos poco vínculo con el profesorado de la universidad en el práctico. Yo creo que sería interesante que mm, nosotros tuviéramos más que la visita de turno, ¿no? Porque también a veces las maestras, los maestros, nos viene muy bien ese alumnado, pero espacios donde contar, explicar, a veces no son todos los que deberían. Y luego otra cosa que a nosotros nos ha pasado es que a veces a través de las personas que coordinan, que tutorizan los prácticos, pues hemos tenido gente que ha querido venir al cole. Yo en concreto, en el terreno de las matemáticas, pues tuve una profe que tutorizaba una práctica mía y el día que llegó a ver a la práctica se emocionó de ver a los niños. Y a partir de ahí, pues hemos estado pues como 4 o 5 años que todos los años hemos estado haciendo cosas con ella en torno a las matemáticas con los niños de mi clase. O sea, yo ya me decía, es que yo no tengo mucha experiencia con niños de primaria. Entonces, de alguna manera yo le he prestado mi clase, pero yo he aprendido mucho con ellos también, ¿no? Y bueno, pues a través de investigaciones sobre lenguaje también hemos tenido alguna que otra que han venido al cole. Eduardo vino al cole también y a mí me encantó. O sea que sí hemos tenido, yo creo que sería interesante que hubiera más, pero yo creo que en el cole, bueno, tenemos la suerte de que tenemos bastante. Y, y yo creo que sí, porque es una manera de, pues, a veces ves en magisterio gente dando clases que no conoce a los niños de primaria, pues, bien porque no ha dado clase en primaria o bien porque ha llegado desde secundaria. O sea, gente que llega a, ¿qué te digo yo?, una didáctica de las matemáticas, que es matemático o matemática y que no conoce qué pasa con los niños de infantil. Entonces, tenerlo en teoría es una cosa y verlo en la realidad es otra diferente. Y luego también hemos tenido algunas personas con temas de igualdad también que a mí me ha encantado el tema de ver con la gente de matemática un poco el tema de ver cuando hay una edad en que las niñas dejan la ciencia o se creen peores y ver qué pasa en los equipos cooperativos. Para mí esa fue una experiencia chulísima. Ver cómo en los grupos cooperativos de mi clase, con niños me parece que estaban en cuarto o en quinto mis niños, cómo, eh, cómo actuaban las niñas y cómo actuaban los niños. Y eso estaba pasando delante de mis narices y yo no lo veía. Cómo las niñas cuando no aceptan su idea se callan y cómo los niños meten caña. Cómo una idea de una niña no se valora y 2 minutos después un niño da su idea, la misma de ella, y se valora. Y que alguien te haga ver, te ayude a ver, porque esas cosas pasan y tú no tienes tiempo de verlas. Entonces, que haya alguien que diga, mira, yo hago de... Eso es fantástico. A mí me pareció una de las experiencias más chulas que he tenido yo en el cole. Yo en mi vida me hubiera podido imaginar que pudiera pasar. Pues nos demostró que teníamos un cole en equipo, o sea, trabajando en equipo, porque fue relativamente sencillo en muy poco tiempo organizar al colegio. Es verdad que lo de sencillo, con comillas, todo el mundo puso su ordenador, su casa, su todo al servicio de que no debería, pero bueno, nadie puso ningún problema. Organizamos ciclos, equipos, igual que en el cole, y empezamos a funcionar. Y la primera idea fue, vamos a salvar todo lo que podamos de nuestros proyectos. Trabajar por proyectos online era como decir, bueno, entonces lo conseguimos y salieron cosas muy bonitas.
Es verdad que para que eso saliera adelante tuvimos una familia de 10, no de 100, porque ahí tenía a las madres plantando las semillas y luchando entre ellas a ver quién tenía la tomatera más grande, más grande, ¿no? Tuvimos un apoyo muy grande de la familia, nos conjuntamos muy bien y teníamos el mandar las tareas. Una de las cosas era que todos los niveles mandaran el mismo tipo de tarea. O sea, fue un trabajo muy, muy duro, pero fue también muy reconfortante ver que todo el mundo en el colegio fue capaz de trabajar en equipo y también tenemos un contexto muy bueno. Entonces, pues alguna gente pues con el teléfono móvil nada más, pero familias muy preocupadas porque los niños estuvieran trabajando. Se cuentan con los dedos de las dos manos los niños y las niñas que tuvieron problemas para acceder y para seguir el ritmo Entonces, bueno, muy bien. O sea, que dentro de lo duro que fue ese momento, pues estamos contentas. Y creemos que los niños en nuestro contexto tampoco perdieron tanto, ¿vale? Y luego otra cosa ha sido este año, que este año empezó también de manera muy dura, pensamos, hubo gente que aprovechó para poner las mesas de uno en uno, las mascarillas eran durísimas, el miedo también era muy grande, hubo muchas niñas, muchos niños que empezaron por no venir al colegio y que además exigían enseñanza virtual. Ahí fuimos muy duras, porque la inspectora, bueno, nosotros ahí fuimos muy tajantes y dijimos, si hay niños viniendo a la escuela, todos vienen a la escuela. El que no quiera venir, sus familias son responsables, yo lo entiendo. Yo a toda madre decía, yo te entiendo, yo lo entiendo perfectamente, pero los niños tienen que estar aquí. Yo no puedo desdoblarme. Entonces, solo exigíamos para dar enseñanza virtual un informe médico que dijera que lo que tenía el niño o la niña era incompatible con venir a la escuela y, y al final quedaron muy poquitos casos. Hemos tenido 2 o 3 niños que tenían ese informe médico y que se le ha dado enseñanza virtual. Y los confinamientos también se ha dado enseñanza virtual. Pero empezamos, pues ya te digo, con mucho miedo, con los niños cada uno con las distancias, intentamos hacer grupos, hicimos grupos pentagonales porque era lo que más distancia nos daba. Y también con la idea, vamos a salvar lo que podamos. No pueden entrar los padres, pero le entramos con música sigue, los proyectos siguen. Y bueno, hemos acabado viendo que casi todo se ha podido hacer, con mucha dificultad, estamos agotados. Es verdad que ahora ya, bueno, salimos todos como si... Es que nunca jamás he estado tan cansado, pero es que nos paramos a pensar todo lo que hemos hecho eh, con todo lo que conlleva la pandemia y nos merecemos Yo tengo... Los profes de mi cole son fantásticos, las profes. Y sí, 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 han hecho un esfuerzo tremendo y ha salido el Congreso de Historia, va a salir la Feria del Medio Ambiente, ha salido la Semana del Arte. El Congreso de Historia además lo hicimos a través de videoconferencia, los padres pudieron estar en las conferencias de los niños en directo, hemos tenido encuentros con autores virtuales, o sea que hemos tenido todo pues teniendo que hacer que el ordenador que no me funciona, que yo no lo oigo, espérate 5 minutos, con todas las dificultades de lo virtual, pero hemos hecho casi todo. O sea, que salvo que los padres y las madres no pueden entrar al cole. Y ya últimamente, pues incluso hemos tenido un cuentacuentos en el patio, con distancia de seguridad, y las salidas, que también nos da mucha pena porque para nosotros las salidas relacionadas con el proyecto son importantes. Y luego lo bueno que ha tenido, por si queremos encontrarle algo bueno, es que las familias nos han entendido mucho. Y entonces, pues ha sido el año que, que más cerca la hemos sentido y los niños se han portado de 10. O sea, que ha sido un año muy duro, muy costoso, muy trabajoso, pero ojalá la administración hubiera trabajado tan duro como nosotros y hubiera dado más profesores, menos ratio, más distancia, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí vamos. Ese otro tema que tiene que ver con las reivindicaciones profesionales que telita. Pero bueno,
empecé con el blog y luego enseguida Facebook, aquello fue un descubrimiento. Entonces, bueno, yo pasé de ser de las madres esas que dicen, uy, con hijas adolescentes, de ser, cuidado, ¿no? A que mi hija me dijera, mamá, por Dios, ya está bien. Me encantó. Yo soy una enganchada de las redes. Eh, y me encantó porque encontré un grupo de gente, hay mucha gente en la red que da lo suyo. O sea, es verdad que hay todo un mundillo de, bueno, pues yo escribo en una revista, yo no sé cuánto, y entonces, pero luego hay un mundo, cuando aparece el mundo de las redes, aparece un mundo grande de maestros y maestras que escriben su blog, que cuentan sus prácticas y no piden nada a cambio, los dejan allí. Entonces, eh, tú puedes nombrarla si quieres o si no quieres no nombrarla. Está claro que lo ético es que si tú coges la práctica de alguien, digas, pues esto que yo he hecho viene de aquí. Pero es verdad que la mayoría de la gente en ese momento pone sus prácticas en la red y no pide nada a cambio. Entonces es totalmente un lugar donde aprender. Luego Twitter ha ido creciendo, ¿no? Facebook está ahí ya más de hablar con la vecina, pero Instagram, Twitter, la gente se ha ido moviendo a redes donde se iba moviendo más gente. Y entonces, bueno, pues yo también creo que es una plataforma de difusión fantástica y eso te da fuerza de cara a... Es como cuando los niños hacen un trabajo y salen en prensa. O sea, eso le da relevancia a tu trabajo y hace que las familias se den cuenta de que no solamente ellas están contentas porque están contentas, sino que el trabajo que tú estás haciendo tiene un valor que se lo dan otras personas que son profesionales, que entienden. Entonces, para mí, yo creo que eso también es importante, el que ellos vean que tu trabajo se valora. Entonces, tienen un valor de difusión tremendo. Está muy de moda la innovación. Entonces, ahí sí que hace falta profesorado informado que sepa separar la paja del grano, se dice, ¿no? Porque ahora está de moda innovar. Entonces, pues te puedes encontrar, yo recuerdo hace poco un compañero gamificación, no sé cuánto, y entonces tenía una cosa de gamificación con no sé qué de la Edad Media, tenía una pinta ahí como muy chula, y entonces lo que los niños tenían que hacer en cada uno de los espacios de juego, ampliar la pantalla y era un listado de 20 sumas y 20 restas. Entonces, bueno, innovar no es hacer algo estupendo, es como cuando en los proyectos contamos el producto final. Y entonces el producto final, si yo lo tiene que ver todo el mundo, meto mano de maestra para que sea lo más bonito del mundo, cuando lo importante no es eh, eso tan rocambolesco, sino qué está pasando con el pensamiento de los niños, qué están haciendo, qué cosas están investigando, todo ese tipo de cosas. Entonces ahora hay una innovación un poco de escenario. Y es verdad que, y luego hay maestros que han encontrado un filón en eso. Entonces hay muchas AMPA que con ese tipo de temas pues hacen cursos, de hecho yo he estado en alguna de esas y yo normalmente cuando he hecho formación para familias lo he hecho con FAPACE aquí en Almería y nunca he cobrado nada porque son gente fantástica, lo conozco y me parece estupendo que la familia llegue otro modo de hacer cosas. Pero en una ocasión me dijeron, bueno, mira, de otro AMPA, y yo digo, uy, yo tampoco quiero ir de turronera de AMPA en AMPA. Pero bueno, le dije que sí, me preguntaron no sé si, cuánto me pagaban, y yo le dije, mira, yo es que no quiero cobrar para las familias, quiero decir que yo no. Y pregunté por curiosidad cuánto pagaban. Y entonces, bueno, aluciné. Entonces, algunos de estos discursos están un poco vacíos. O sea, yo comparto mucho el que a los niños hay que quererlos, que los niños tienen que ser felices, que los niños tienen que vivir emociones, pero no en los mundos de Yuppie. Los niños van a la escuela a aprender. Entonces, todo eso yo siempre digo, los niños son felices cuando responden a sus preguntas interesantes sobre el mundo. Y los niños tienen preguntas tan duras como eso, ¿qué pasa cuando te mueres? Eh, eh, ¿Dónde están las estrellas? ¿Qué pasa? Y eso es ciencia. Entonces, tú puedes trabajar con niños de 4 años en la ciencia y puedes poner en sus manos una enciclopedia y entiendan lo que entiendan y puedes mediar en su lectura. Entonces, la innovación no se puede evaluar, la puedes evaluar tú si tienes una cierta formación y sabes que eso está vacío.
Entonces, bueno, eso es lo malo de las redes, que a veces hay una persona que tiene mucho seguimiento desde que le dieron el premio o estuvo casi para dar el premio ese a nivel mundial, César Bona. Pues César Bona es un tío estupendo. Yo cuando lo escuché dije, me parece un maestro fantástico. Ha dejado la escuela y se ha dedicado a decir que guay los niños. Y no lo he escuchado jamás decir que tiene detrás una teoría pedagógica, que ha aprendido de alguien, que ha trabajado con gente. Eso no es ser maestro. Ser maestro es ser maestro en equipo. Ningún cambio que haga una sola persona vale para nada en educación. Los cambios en educación tienen que ser en grupo. Y luego, quiera o no, la conozca o no, tiene una teoría detrás de aprendizaje. Entonces, yo creo que hay que agradecer a alguien que haya pensado en que el cooperativo y haya investigado y tú puedas decir que trabajar con cooperativo ayuda a aprender mejor. Porque lo mismo vas a encontrar personas que te digan, no, no, los niños de uno en uno. No, señor, porque yo trabajo por cooperativo, porque hay investigaciones. Entonces, creo que hay una innovación ahí vacía de la ciencia de la educación, que es la pedagogía, que está muy de moda en las redes. Y ahí es verdad que ahora las redes pues patinan un poco. Entonces, fueron 2 años. El primer año cuando hubo una mamá que me dijo, mira, te he mandado tal, y yo dije que no, que no, que no. Y el segundo año ella dijo, pues lo voy a mandar sí o sí, lo mandó y entonces me mandaron una carta diciéndome tal. Y entonces yo dije que no, porque no creo en ese tipo de premios. Luego es verdad que que tiene otra esa de decir, bueno, lo mismo que se premia a un médico, ¿por qué no se va a premiar a un maestro? Pero yo acepté porque esta mamá era una mamá muy especial, porque me dijo, no me puede, con un hijo muy especial. Y entonces me dijo, no me puedo hacer esto, que moviliza un montón de gente y que por favor. Y entonces dije, bueno, pues una experiencia más, voy a vivirlo, ¿no? Y, y bueno, justo la noche de antes que se cumplía el plazo, cogí mi carpeta del currículum, me puse como una loca allí a escribir y mandé pues todo lo que tenía. Te das cuenta cuando vas a esos premios, pues que hay mucho, no digo yo que la gente que valoren, yo me considero una buena maestra, ¿no? Pero luego hay mucho también de cosas externas a la escuela, ¿no? Había una de las cosas era que hubiera coordinado una jornada, tampoco están todos los maestros coordinando jornadas. Yo casualmente había coordinado una jornada el año anterior, ese mismo año, ¿no? Pero no es fácil para un maestro hacer eso. Entonces, no es fácil para un buen maestro o una buena maestra acceder a esos premios. Y hay muchos maestros buenos y muchas maestras buenas. ¿Qué es una manera de repente de reconocer a la educación? Pues yo creo que tendría que haber, que a lo mejor no tendría que darlo una empresa privada, a lo mejor tendría alguien que reconocer la labor no lo sé, yo creo que los premios de forma individual no ayudan a nada. Que me encantó porque luego me llamaban de aquí, la prensa para allá, y yo soy un poco diva, y entonces no te voy a decir que sufrí por ello porque los disfruté. Yo ya sabía desde el principio, cuando yo puse mi currículum sobre la mesa, que iba a tener iba a estar entre los 10 primeros, porque es verdad que de todo lo que pedían yo tenía mucho, porque me muevo mucho. Y entonces, bueno, fue una experiencia, que agradecí mucho que mi familia, pues o que se hubieran implicado en todo eso, estaban emocionadas, creo que lo disfruté más por ellas que por mí, pero reconozco eso de que me llamaran de la radio, de la tele, de no sé dónde, oye, pues tuvo su punto. Luego fíjate tú que no tengo ni el título porque no lo he pedido. O sea que digo, madre mía, menos más que como me voy a jubilar, pero si yo quisiera poner en mi currículum, tengo el premio, no sé qué, cuánto, no he pedido ni soy así, soy muy desastre, como yo voy al día. Luego nos pidieron que escribiéramos una pequeña biografía porque iban a editar un libro. A mí no me lo han mandado y ni lo he reclamado. O sea que hay por un libro con mi biografía que yo lo tengo. Al premio tenías que pagarte el viaje, no sé cuánto, no fui a recogerlo. O sea que fue un poco especial, pero bueno, fue divertido. Yo siempre que voy a hacer algo en la universidad, digo, pensároslo bien que esto es muy duro, estáis a tiempo de cambiar de trabajo. Es una profesión preciosa que te atrapa, que puede... Yo he tenido a mi hija con fiebre y de 9 a 2 no me he acordado de que la he dejado con fiebre. La había dejado en muy buenas manos, claro,
porque de 9 a 2 no noto que tengo artrosis ni me duelen los huesos, y luego cuando se van los niños ya me duele todo. Es una profesión apasionante, si te gustan los niños, si lo tienes claro. Pero si vas porque tienes 2 meses de vacaciones, el horario no es muy malo, es muy dura, es una profesión dura. Entonces yo les diría que están trabajando con personas que pueden marcar a una persona para bien y sin querer incluso la puedes marcar muy para mal, y que se lo pensara muy bien, que hay mucho otro trabajo. Entonces yo creo que no son papeles, los niños son personas además muy vulnerables, y a veces yo creo que sin querer, ¿no? Pues con las prisas, con lo que sea, pues a veces una frase maldicha, el no entender que un niño no aprende porque no puede aprender y no porque no quiere, eh, es muy difícil, pero hay que entenderlo y hay que escucharlo. Entonces, eh, pues nada, que luego se rían también mucho, que busquen gente, porque en los colegios tampoco encuentran luego lo que tú quieres. Entonces yo creo que sean optimistas, que busquen gente con la que reírse, que disfruten en la escuela, y con todo eso los niños aprenden. Y que no paren nunca de formarse. O sea, hay una cosa que yo he tenido que aprender y que me parece fundamental, que es aprender a vivir con el caos, el ruido, porque cuando trabajas cooperativo, tú organizas tu clase para que empiece este grupo, este grupo, este grupo, pero luego acaban y viene uno y viene otro, y entonces aprender a gestionar todo eso, el cómo este se puede ir aquí, para eso tienes que tener como zonas de trabajo ya preparadas donde ellos puedan hacer, o también pensar que pueden hacer lo que quieran y que con eso lo que quieran pueden aprender. Entonces, aprender a gestionar un poco el caos y a diferenciar el ruido productivo del ruido que no sirve para nada. O sea, una clase puede tener mucho ruido y ser un ruido que tú ves que es un ruido de trabajo, de reflexión. Entonces, aprender a vivir con eso no es material, pero está en mi clase. Y yo he tenido que aprender eso mucho. Me ha costado mucho trabajo y todavía a veces me cuesta. Eso parece que es como cada uno hace lo que le da la gana, pero requiere de una organización y una planificación en papel tremenda. Otra cosa fundamental en mi aula, te diría que es la biblioteca de aula. Yo me la he ido haciendo, aparte de que ahora en el colegio estamos propiciando que haya buenas bibliotecas de aula, con libros de mis niñas cuando eran pequeñas, pero luego también con material de investigación, de catálogos de compras, trípticos de viaje, libros de historia, libros. He ido formando una biblioteca de aula bastante potente. Eso va ligado a que haya una buena biblioteca de centro, también donde no solo haya literatura, sino recursos para investigar en el aula. Y luego, pues, es que hay muchos materiales que tienen un reloj de verdad, un peso de verdad, o sea, materiales para trabajar cosas reales, pues tienes que tener, pues, materiales. Y luego yo creo que nosotros no teníamos, pero eso se lo escuché a Miriam hace muchísimos años, que quien no tenía un ordenador en su aula era porque no quería. Y entonces yo dije, cuando los ordenadores eran F8, no sé cuánto y así, y entonces dije yo, pero si yo no tengo ordenador en mi casa, esta mujer dice, y entonces me dediqué a decirle a mis vecinos, a mi hermana, a mis primos, a todos, quiero un ordenador, cuando desechéis uno me lo dais. Y entonces me dieron uno de esos enormes ahí, y entonces dije, pues en un mes tenía un ordenador. Y entonces desde entonces yo no he dejado de tener un ordenador en mi aula. Ahora lo tengo porque lo hemos conseguido gracias al dinero de los libros de texto, pero en un principio la administración no nos dotó de ordenadores. Y yo creo que sí, que los niños de hoy en día tienen que manejarse en Internet. Me acuerdo una vez que hice una foto en mi clase estando en la mojonera, y cuando lo vi en mi casa dije, Dios, porque estábamos montando una exposición, teníamos cartones enormes, no sé cuánto, y aquello parecía un taller de esos de un pintor loco, más que un aula, ¿no? Entonces yo tengo muchísimo, me acuerdo, había una compañera que decía, eres como las tiendas esas de barrio, que pidas lo que pidas lo tienen. Pues un poco de eso, de todo, lana, hilo, aguja,
cualquier cosa puede servir en metros para medir, metros pequeños, metros mayores. Eh, yo creo que todo es que para vivir la vida, tierra para plantar y luego pues abrazos, muchos abrazos. Los niños, yo he tenido casi siempre primero y segundo, ¿no? Entonces, bueno, de repente, y entonces siempre decía, no, tú no vas, tú eres una bruja, yo siempre le enseño, tengo una verruga pequeñita aquí, y entonces siempre le digo, sí, sí, mira, yo tengo la verruga de la bruja, y entonces lo ves así como diciendo, ¿será verdad? Y entonces, bueno, a mí me encanta, yo con todos los niños que tengo he hecho alguna secuencia de trabajo con cuentos de bruja, y entonces me encanta que vean la imagen de la bruja inteligente, la bruja, de dónde vienen las brujas, ¿no? Y luego los cuentos de brujas pues son apasionantes, además son súper divertidos. Las brujas malas también son estupendas. Pero que ellos entiendan que las brujas vienen de las mujeres sabias. Entonces, bueno, pues a mí me encanta la bruja. Y yo, mi abuela siempre, ella lo hacía desde la idea de la religión, de una fe tremenda en la religión, pero yo decía, abuela, tú lo que eres bruja. No, nena, no, que Dios no sé cuándo. Entonces era una mujer un poco como que decía, si pierdo no sé qué, y luego aparecía de verdad. O sea, había cosas como que eran un poco fuera de la normalidad, que yo creo que su mente las hacía o que nosotros acabábamos viendo que le pasaban de verdad. Y entonces yo siempre he dicho que mi abuela era un poco bruja. Y entonces a los niños les encanta la bruja. Yo tengo muchos libros de brujas y bueno, para ellos soy una bruja. A mi hermana, yo tengo una familia de mujeres también estupenda. Y luego a María José, que ya os lo he contado, María José me ha enseñado mucho a mí. Ella siempre dice, ay, lo que yo he aprendido de ti, pero me ha enseñado la paciencia y fue la que me metió en este mundillo. Eh, a Katy, que en el CEP yo creo que me animé, porque ella me animó a irme al CEP, a Catalina Barragán, que yo, como te he dicho antes, creo que es una pedagoga como la copa de un pino. Eh, a mis compañeras de equipo directivo, Sofía y Paqui. Paqui es una maestra de infantil maravillosa, una protestona, protesta por todo y no te da ni un duro para nada, pero una maestra de infantil maravillosa. Mi directora Sofía, que tiene una paciencia, una tranquilidad estupenda. Y luego, pues, ya te digo, Miriam Nemirovsky, porque nos abrió la puerta a entender el lenguaje de una manera diferente. Entonces, todo el trabajo de investigación de Emilia Ferreiro, la gente que ha trabajado en esa línea, pues mmm, me ha ayudado muchísimo como persona. Luego es verdad que, por ejemplo, Fernando Trujillo, que va en esa línea de lenguaje, el tema de ABP, es otra persona que a mí me ha aportado mucho como profesional fuera de la escuela. Y luego todas las maestras de mi grupo de Aprender Hablando, que somos unas 15 o 20 maestras eh, y que investigamos juntas, reímos juntas, lloramos juntas. mmm, y mi compañera Ana, que está dentro de ese grupo también, pero que este año está en el cole, y mi compañera Mari Carmen. O sea que esas mujeres que me han rodeado a mí en el magisterio y que me han ayudado a ser la maestra que soy. O sea que había muchísima otra gente, pero no pararía nunca. Muchas mamás, o sea que yo tuve la suerte el curso anterior a este de cogerlo en un primero de primaria e ir con ellos hasta un sexto de primaria. Y eso ha sido la leche. Entonces, vivir esa experiencia de coger unos niños que apenas leen y escriben y soltar los caminos del instituto, pues yo sigo teniendo contacto con ellos, tengo un grupo con ellos que me cuentan cosas del instituto, un grupo con las mamás, pues toda esa gente me ha hecho crecer muchísimo como maestra también. Entonces, pues es que no pararía de reconocer, pues eso. He tenido unas prácticas maravillosas, aparte de que todas han sido geniales, pues mira, empezó Katy, que ahora está trabajando de administrativa, pero fue una práctica, ella empezó magisterio siendo mayor, con hijas ya y todo. Una persona maravillosa. Yo aprendí de ella mucho más que ella pudo aprender de mí, con un trato a los niños fantástico. Luego llegó Rocío,
que era joven, estaba haciendo magisterio con su edad, era un artista, recitaba poesía maravillosamente, le enseñó a los niños a hacer poemas, a hacer haiku, eso fue una joya tenerla conmigo. Luego tuve a Pepe, que Pepe hacía teatro, le encantaban los juegos de rol, enseñó a los niños a hacer unas historias con los juegos de rol, que yo le tenía pánico a los juegos de rol y me apasioné con los juegos de rol con él. Entonces, bueno, es que yo he tenido mucha suerte, es que no podría parar de dar gracias a gente. Quiero daros las gracias, que lo he dicho al principio, ¿no? Porque no porque me hayáis dado cabida a mí, sino porque hayáis dado el paso de decir la voz de la escuela dentro de una revista de educación universitaria. La universidad y la escuela deberían de ir mucho más de la mano. Entonces, que vosotros estéis reflejando la práctica unida a una teoría que a mí me parece maravillosa, me parece genial. Y fuera de ese agradecimiento, me viene ahora a la cabeza, quiero decir, porque todas estas cosas lo que hacen es que la gente valide más lo que está haciendo y vea que de verdad tiene detrás algo, eh, que tiene una base científica detrás, y a veces todo eso te da argumentación para cuando tiene a alguien en contra. Y luego una cosa que se me ha olvidado, que no he dicho que quería decir cuando hablábamos de todo esto, yo creo que también tiene que ver con la universidad, es que toda esta manera de hacer tiene mucho que ver con los niños y con las niñas que tienen dificultades o que son diferentes, ¿vale? Entonces, eh, los niños y niñas que son inteligentes, que tienen detrás una familia con un entorno letrado, esos niños aprenden de cualquier manera y aprenden cosas fuera de la escuela que luego les son útiles en la universidad o en un bachillerato. Pero luego hay niños con muchas dificultades sociales o con dificultades intelectuales que si no le damos esa línea que vosotros trabajáis y que nosotros intentamos trabajar desde la práctica, de inclusión, de darles cosas grandes y que ellos cojan lo que puedan, de no exigir más de lo que puedan, pero darle el mundo, pues de eso hay muy pocas prácticas y yo creo que ahí tendríais que hacer un esfuerzo en visibilizar más práctica inclusiva y práctica de trabajo por proyecto, de trabajo con sentido en entornos de niños y niñas con dificultades y ya no sociales, sino con dificultades intelectuales. Yo este año estoy disfrutando un montón con la maestra del aula específica de mi cole. Porque aparte de que el cole está haciendo un esfuerzo tremendo porque esos niños estén incluidos dentro de aula ordinaria, es que ella en su aula está trabajando con ellos proyectos, está trabajando con ellos cosas que tienen que ver pues eso, con una tienda, y de repente está sorprendida de ver lo que son capaces niños que tienen muchas dificultades. Entonces yo creo pues que eso, que una revista universitaria tiene que reflejar la parte universitaria que es muy formal, muy seria, y que vosotros tenéis unos filtros de investigación ahí como muy serios, pero cómo se refleja eso en la práctica del aula de verdad. Así que os animo a que sigáis también haciendo ese trabajo tan maravilloso que hacéis y que nos metáis un poquito a los que estamos a pie de aula.